Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Y bien, hace semanas que no lo veíamos, desde antes del 18, parece, Zurita, que no lo Sí. teníamos acá. Tuvo unas vacaciones extra large, pero como dicen que en la vida nada mejora, viene en una época donde estamos álgidos, nos estamos poniendo ahí en ya luces medias naranjas con el proceso constitucional. Vamos a preguntarle de qué nos va a venir a hablar hoy día nuestro columnista Lucas Serrano. ¿Cómo estás, Lucas? Tanto tiempo que no te Así veíamos es. Hola, Lucas. y Hola, escuchábamos. sí, casi, yo más de un mes que no estaba por acá, pero es un gusto volver a estar y es verdad, el proceso constituyente, un proceso constituyente harto más quitado de bulla que el anterior, que analizamos una y otra vez, está llegando a su fin. Hoy día ya, durante la semana pasada, el trabajo del plenario de los convencionales ya se terminó casi y ahora lo que queda es el trabajo de los expertos que están ya incluso terminando esa parte para luego ver si hay conciliación y poder llegar a una comisión mixta para poder dejar todo listo para ya en un par de semanas más tener una segunda propuesta de constitución y a ver cómo le va electoralmente, a pesar que las encuestas, aunque han ido cambiando un poquitito, parece decir que el proceso constituyente también va a tener una dificultad si quiere ser esta la constitución aprobada y cerrar de alguna vez este proceso constituyente que parece ser que se está convirtiendo en algo constante, una herida constante dentro de la idiosincrasia en nuestro país. Ahí, Lucas, ¿cómo ves la dinámica? Porque estaban estos nuevos críticos que se habían levantado de las enmiendas que estaban aprobando el Consejo, que luego en el fondo son modificadas por la Comisión Experta y que ahora nuevamente van a pasar al Consejo. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar con esos puntos que además son justamente los que pusieron nuevamente el ojo en este proceso? Porque como tú lo habías mencionado, estaba pasando bastante desapercibido, no estábamos hablando tampoco de los temas que se estaban debatiendo hasta que finalmente algunas personas alertaron respecto a temas muy puntuales, por ejemplo, el tema de la situación del derecho a la vida, también de la contribución a las primeras viviendas, por poner algunos de los ejemplos de los que se generaron nuevos críticos. Mm. Sí, es bien interesante porque aun cuando obviamente es una propuesta alto más sencilla que la propuesta anterior debido a que no tenía quizás estos márgenes era una propuesta que abarcaba mucho, era en sí misma una propuesta que buscaba alterar excesivamente quizás la fibra de nuestra institucionalidad, de nuestro Estado, porque hacía cambio desde la orgánica misma del Poder Judicial, de la orgánica misma de la forma de Estado, etcétera. Hoy ya tenemos una constitución que, aun cuando es algo más pequeña a lo que busca abarcar, obviamente genera ciertas complicaciones. Por ejemplo, el tema de la contribución es interesante porque no necesariamente es una materia que debiese estar en una constitución, porque parece ser más algo como una política pública que una materia constitucional. Obviamente, temas más ideológicos o más de cosmovisiones, como es el tema del derecho a la vida o la libertad de enseñanza, generan un resquemor, sobre todo porque hay que recordar que este proceso constituyente cuando partió precisamente con los expertos, y los expertos en su momento, que son un grupo que está elegido a través del Congreso, por lo tanto, la representatividad de los expertos es muy distinta a la representatividad de los consejeros, decía ser que tenían una lógica súper transversal. Llegaron a muchos acuerdos, incluso dejaron ahí anotado esta idea que hasta el día de hoy se mantiene de que Chile se declara como un Estado social de derecho. Sin embargo, igual cuesta encontrar quizás algunas otras elementos porque una cosa es que yo declare ciertas cosas, pero que hay otros elementos que quizás lo conviertan realmente en un Estado social de derecho. Siento que también esta nueva propuesta deja algunas cosas de la subsidiariedad expresada dentro de la Constitución, pero ahora los expertos, la verdad es que están un poquito más politizados. Están un poquito, ya no están mirando todo y cantando Kumbaya como estaban al principio, sino que ahora, debido también a la presión electoral a la que ha entrado esto, empieza a haber ciertas diferencias, porque si algo aprendimos del proceso anterior, es que finalmente, al parecer, el elector, el cual nosotros nos incluimos, no necesariamente responde a lo que está escrito, sino responde a cuál es la situación país del momento, cuál es el momento electoral al que se están enfrentando, cómo está la contingencia,
Y por lo mismo ya iniciaron la campaña hace un par, o 3 o 4 semanas atrás. El mismo José Antonio Kast señaló que no veía con malos ojos votar rechazo o casi dejando en claro que a los republicanos le iba a dar cierta libertad de acción. Posterior quizás a algunos juegos electorales donde también ingresó Evelyn Matei con un manto de duda diciendo si es que ella no sabía si iba a apoyar este proceso. Hoy día lo vemos bastante abandonado, José Antonio Kast. Vemos un grupo de personas que ya están empezando a abanderarse por este proceso constituyente. El expresidente Piñera, por ejemplo, ya declaró que iba a votar a favor. Entonces, más allá de los contenidos, que es algo lamentable, nuevamente esta elección va a girar sobre la lógica política. Ahí, Lucas, entonces, si uno empezara a proyectar, si uno dijera ya, para que entremos en un proceso, para que no entremos en un loop de procesos, que era uno de los miedos que tenían algunos sectores, quizás para iniciar un nuevo proceso o un proceso, o no sé si ya enmendar o un nuevo proceso, tendría que haber previo un acuerdo político, porque hoy día uno de los grandes escollos de los textos, finalmente, por más técnicos que sean, por más renovaciones que tengan, hoy día depende mucho, porque en el proceso anterior los de un bando decían, oye, si están a favor ellos, acuérdense, viene una transformación, pero ahí brutal para el país, ahora si hay alguien que están a favor, oye, tengan ojo, vienen restricciones en una serie de derechos, etcétera. ¿Cómo se hace? Porque es súper difícil que a todo el mundo le quede o le acomode un texto o un marco regulatorio como es una constitución. Aquí va a haber gente que va a tener que ceder de todos lados. Entonces, ¿qué tendría que haber previo a un acuerdo político? Porque el acuerdo del 15 de noviembre, cuando se abrió el primer proceso, parecía ser algo así, algo como vamos a trabajar en conjunto, pero efectivamente después se ha ido politizando y llegamos a esta instancia en donde hay que conocer el texto y empezamos a ver posturas súper polarizadas que finalmente hacen que no avancemos, po. Entonces, ¿cómo avanzamos? Ahora, la verdad es que yo creo que ese ha sido el mayor desafío del proceso constituyente independiente si estamos mirando esta convención, la convención anterior, porque efectivamente, como tú lo dices, el proceso anterior y todo este camino que partió hace ya 4 años, ya vamos a los 4 años casi, estamos acercándonos, porque esto fue el 2019. Claro, se hizo con una señal política, se armó con una señal política casi transversal, salvo el Partido Comunista, y en esa época el Partido Republicano no tenía la fuerza que tiene hoy día. Abrieron un camino donde uno veía que, entonces ahora nuestras fuerzas políticas se van a poner de acuerdo. Sin embargo, lo que creo que lo que alteró ese proceso es después la elección de los consejeros. Porque la elección de los consejeros no fue necesariamente una elección donde todas las fuerzas políticas llegaran a quedar por igual, y debido a después las articulaciones que se hicieron dentro del proceso, el proceso se convirtió en algo maximalista, en algo que no quería lograr ese espíritu que algunos creíamos quizás medio infantilmente, los cuales yo obviamente me considero parte de crear una constitución que nos una a todos, uno para todas, sobre todo porque la constitución actual, a pesar de sus éxitos, y que ha sido una constitución que nos ha sacado desde el periodo dictatorial, que nos tuvo hoy día en el proceso de la transición, y eventualmente nos genera un espacio de buenos gobiernos, parece ser que el tema de inicio, como la gestión de inicio de esta convención, es lo que genera ciertos resquemores. Entonces, después, posterior, intentamos hacer un segundo proceso, y en ese segundo proceso nos ocurre que nuevamente están estos 12 puntos, hay algo transversal, pero posterior a eso, cuando se eligen los convencionales, también ahí parece ser que se altera el proceso, y hoy día yo no sé si nuevamente esta convención va a lograr generar una constitución que sea una que nos una a todos, que supuestamente era lo que se esperaba para poder, sobre todo, cambiar la constitución actual, que muchos plantean que es una constitución que, debido a donde se originó, no es una constitución que nos una a todos. Ahora, quizás parece ser imposible lograr eso, la verdad. No veo, porque obviamente, como tú en el momento dices, esto se politiza, y sí, se politiza,
pero obviamente esa es la naturaleza también de los procesos. O sea, Mm. es proceso político, inevitablemente se va a politizar y también los convencionales son personas que entran después de el proceso de este espíritu quizás de aquí estamos todos juntos, de este punto político. Entonces, eh, incluso en su momento algunos del Partido Republicano dijeron, como que entraron a hacer un mantito de duda sobre si tenían que respetar los puntos originales, siendo que ellos no fueron parte necesariamente de ese acuerdo. O sea, el Partido Republicano, los expertos, tiene un experto, siendo que hoy día, porque cuando se armó esto, el Partido Republicano no tenía tanta representatividad en el Congreso, mientras que en el proceso constituyente, cuando se eligieron estos convencionales este año, el Partido Republicano arrasó. Entonces, ahí también hay unas disonancias que hacen que también uno hable desde una posición distinta, de una posición de poder. Recordemos que las ciencias sociales se basan desde el poder. Ahora, la gran pregunta es, ¿vamos a poder hacer algo transversal? Porque una opción, obviamente, creo yo, que esta constitución, aun cuando, hasta como está quedando ahora, sigue pecando de maximalista y partisana, no necesariamente es tan fuerte como lo fue la convención anterior, pero eso puede ser suficiente para que la gente la rechace, porque yo no sé si no sé si esto es una constitución que nos una a todos todavía. Obviamente puede quedar todavía un espacio para que ser cambiada, y la pregunta es si es que nuevamente se vota en contra de esto. ¿Qué pasa con el proceso constituyente? Yo creo que yo creo que hoy día esa es la gran nebulosa. ¿Qué pasa? ¿Vamos a entrar en otro proceso? Ahora, por eso también se ha iniciado una campaña de quienes dicen que por lo mismo hay que aprobarla, básicamente para no quedar en una situación de iniciar un nuevo proceso, porque dicen que nunca vamos a quedar conformes con decir ya listo, Sí. lo cerramos, no se va a dar por cerrado. Entonces algunos dicen mejor aprobemos lo que tengamos. Bueno, Ha salido voces así. es complejo porque también hay que tocar algo sociológico con respecto a la identidad chilena, sobre eso de cuánto es suficiente o, bueno, votemos por esta nomás, porque, bueno, lo dijo La vamos arreglando en el camino. Salgamos Ahora, del problema, del cacho. Así. lo dijo Michelle Bachelet la vez pasada. Se parece mucho a la que soñé. No es exactamente igual, pero se parece mucho a la que soñé. Entonces, en ese de como, bueno, es lo que hay nomás. Es Que se bien arregle interesante. solo. Sí, sí, es mejor que lo que tenemos, ahí lo podemos solucionar. Pero también por otro lado, porque en verdad el desgaste del proceso es intenso. Sí. Porque claramente hoy día el proceso constituyente, sobre todo el proceso constituyente, genera un nuevo rechazo ya a nivel del día a día, dentro de la prioridad está súper bajo. La verdad es que ya la gente empezó a sentir un poquito el hastío, el cansancio con el proceso, y sobre todo porque yo no sé si hoy día están las condiciones para rápidamente llamar a un tercer proceso. Por lo tanto, ¿qué ocurriría ahí? Esto se va al Congreso. Porque hoy en día nuestra constitución tiene un capítulo que es el capítulo 15, y el capítulo 15 de la actual constitución política de la República, que dice que se puede reformar y se puede cambiar y se puede hacer una nueva constitución incluso a través del trabajo de los congresistas. Entonces quizás la discusión constituyente se va a ir al Congreso, a un Congreso donde sobre todo en el Senado hay una fuerza un poquito más prioritaria en el sentido de no hay ninguna fuerza que pueda generar los 2/3 como hoy día puede generar el Partido Republicano o lo que generaba el Partido Comunista con en la lista del pueblo y otras fuerzas de izquierda en el proceso anterior, pero obviamente ahí nuevamente queda la sensación de que tanto esto se hace al alero de la ciudadanía. Ahora, quizás una de las cosas que está haciendo no poder generar una constitución para todos es elegir estos representantes, porque al momento de elegirlo, estos representantes se ponen en una posición de poder donde dicen, si la gente nos eligió tanto o nos prefirió tanto, es porque quieren nuestras ideas en la convención. Entonces, considerando también que igual, y lo complejo es que los momentos eleccionarios están marcados por la contingencia. Si recordamos la elección de consejeros a principios de este año, estuvieron muy marcados por delincuencia, seguridad y economía. Por eso le fue tan bien al partido. Y también a lo que está ocurriendo en Chile es que siempre hay un voto de castigo al que está en el poder. Y en este momento el gobierno de Gabriel Boric, que sigue manteniendo una aprobación más o menos base, sí ha generado ciertos anticuerpos, y eso también ha hecho que le está yendo muy bien al Partido Republicano y a sus contrafuerzas. Ahora la pregunta es,
si es que ganase el rechazo o si ganase el apruebo, o que ahora es el a favor o el en contra, en verdad, si ganase a favor o ganase el en contra, ¿cómo esto va a alterar el mapa electoral? Porque el otro gran tema es que a la vuelta de la esquina nosotros ya tenemos las municipales. Sí, Ligerito van a empezar a Se está renunciar mucha moviendo. gente, sí, Sí, pues, se empieza a mover, van a estamos, empezar a está bueno. renunciar, claro, y las municipales, ¿qué son? El preludio para las presidenciales. La Eh, temperatura, el termómetro ahí. Lucas, claro, y ahí también, por ejemplo, este fin de semana hemos tenido definiciones de figuras como el expresidente Sebastián Piñera, Sebastián Sichel. En su momento, Evelyn Matei dio una postura y después hubo así como se desmarcó finalmente, pero que figuras de esa índole estén dando su postura respecto a manifestarse a favor de este proyecto. ¿Mueven algo la balanza hoy día? ¿Cómo crees tú que afecta? yo creo que debería mover un poquito la balanza, considerando que en su momento algunas encuestas daban que había un 19% nomás a favor. Yo creo que va a mover la balanza hacia el sector, o sea, porque en ese 19% todavía hay sector de derecha, centro derecha, que quiere decir que no se había sentido representado por el proceso, porque también hay muchos que, la verdad, si les dejaban con la constitución actual no les molestaba mucho. Entonces, y que el proceso constituyente en sí mismo lo consideran quizás un poco viciado, más allá de quien gobierne el proceso constituyente. Y yo creo que eso va a permitir que eso suba. La gran pregunta es, por ejemplo, si ustedes se acuerdan la campaña del rechazo del año pasado, una campaña que rindió varios frutos por la alta votación del rechazo por sobre el apruebo, más lo que hay dos cosas que creo yo que fueron fundamentales para la campaña. La primera fue la inclusión de fuerzas que iban más allá de la derecha. Que aun cuando su peso electoral, o sea, si uno dice cuánto gana Amarillo, Demócrata, hoy día la verdad es que poco, o sea, no digamos que son de estas grandes máquinas electorales, pero discursivamente te abre la gama para poder decir, oye, el rechazo no es solamente la gente de derecha, el rechazo es más transversal. Y lo segundo es que la campaña del rechazo se planteó más de los partidos políticos de derecha se quedan callados y los que van a hablar son ciudadanía y los que son de centro y de incluso centro izquierda para mostrar la transversalidad. Hoy día hay que ver cómo se proyecta eso, porque es cierto, estas figuras se están definiendo por el a favor, pero son figuras que son cercanas al grupo político que tenía más fuerza dentro de la convención. Hay que ver hoy día si es que, de hecho han habido algunos acercamientos hacia demócrata y hacia amarillo, logra que ese mundo se declare a favor y logra que también algunos mundos ciudadanos se declaren a favor, puede que la elección sea más peleada, porque también está ese efecto que lo hablábamos hace un poquito, y vamos a rechazar un segundo intento. Y también aquí viene algo, ¿cuánto queda validada nuestra actual constitución frente a un segundo rechazo de una nueva propuesta? O sea, sería la segunda vez y esta vez sería hecha por un grupo totalmente distinto que lo hizo, con una fuerza política más calmada a otro sector, que rechazamos una propuesta. Entonces eso quiere decir que quizá la que nos une es la actual, po. Es la original, sí. Después de todo el escándalo, después de si es de Pinochet o si es de Lago, la constitución que parece que nos está uniendo es la que está ocurriendo, porque por lo menos la ciudadanía la prefirió sobre un proyecto anterior y quizás la prefiera sobre este. Entonces, nuevamente, obviamente yo sé que el elector no vota tan así, porque es mucho más emocional, pero esas son las señales políticas que van quedando y esas son las señales políticas que se pueden ir proyectando. Por lo mismo, la recomendación es la de siempre. Esto ya está por terminar. Haga el intento y trate de leer. Si tiene dudas, pregunte. Y posterior a eso, tome una decisión en conciencia sobre los méritos propios del texto que le van a ser presentado. Oye, absolutamente. Recogemos esos consejos que nosotros también día a día tratamos también de hacer esa inception con Leslie para que en el fondo se meta en www.procesoconstitucional.cl. Así que agradecemos, por supuesto, también la columna que nos viene a entregar nuestro Lucas Serrano. Sabemos que lo destacaron ahí en su trabajo. El mejor profesor, el mejor columnista también le vamos a dar el premio. Pero el Galvano, entonces. Sí, para que tenga hartos galvanos este 2023. Gracias, Lucas, por acompañarnos. Muchas gracias. Nos veremos, que tengan toda una buena semana y para la próxima ya vamos a tener el texto listo, yo creo. Uy, sí. Me gusta cómo va marcando el tiempo. Cuídate, Lucas. Que estén bien. Chao, chao.
Va pasando rápido el tiempo, sí, tiene razón Lucas, ya vamos a tener Sí. el texto. Sí, me gustó la reflexión la conclusión que llegó con respecto a que capaz que la constitución que nos une es la que tenemos ahora. Sí, Esa es la que nos une. sería bien a la chilena todo. Bien.